Hola chicos, vamos a hacer un video tutorial de lo que hemos estado haciendo en clases respecto a lo que es programación HTML5 y CSS3. Es un mini video corto que les va a servir de referencia para poder practicar. Lo primero que debemos hacer es abrir el programa. Fíjense, esto ya lo estuvimos viendo. Nosotros a esta pantalla no le vamos a dar importancia. Lo primero que tenemos que hacer es definir un nuevo sitio. Bien, en este caso le vamos a poner ejercicio y la carpeta que voy a utilizar va a estar en el escritorio que ya previamente la había creado. Selecciono la carpeta. Recuerden bien que esto es simplemente para que vaya a buscar los recursos a esa carpeta. En esa carpeta se encuentran imágenes, se encuentran otros HTML, como también CSS, que voy a utilizar a lo largo de todo el sitio. Seguidamente voy a configuración avanzada y busco la carpeta imágenes, la cual voy a crear. Recuerden llamarla image. Selecciono, guardo. Ya está generado, fíjense aquí, la pantalla del sitio. Me equivoqué el nombre, puedo volver a administrar sitios. Fíjense que yo tengo ya un recorrido de sitios de los cuales yo trabajo, que son las rutas de acceso a esos sitios. Doble clic y corrijo. Guardo y pongo listo. Esto es simplemente para rutear. Ahora voy a archivo, nuevo, voy a hacer un documento nuevo de HTML5 y recuerden bien de que el documento esté seteado en HTML5. Pongo crear. Lo primero que me va a salir es en la vista de código. Nosotros trabajamos siempre código que nos dice el 100% de la verdad, por decirlo así. En diseño, que el diseño nos muestra, nos simula que nos va a ir mostrando los elementos, pero recuerden que no es 100% real. Para que sea 100% real vamos a trabajar en vista en vivo, pero como recién iniciamos no se las recomiendo porque es un poco más compleja. Vamos a trabajar siempre en dividir, en el cual tenemos el código HTML y abajo vamos a ir viendo los resultados. Bien, recuerden que nosotros dividimos el código en head y en body. Head, vamos a traer todos los recursos necesarios para que el sitio funcione, pero que no son visibles, salvo la etiqueta title. Fíjense, si yo en este caso lo modifico arriba, aquí se me va a modificar. Tenemos la etiqueta meta, char set, que es el set de caracteres que traducen los caracteres especiales al español. Bien, vamos a guardar con archivo, guardar. El primer documento, fíjense que ya me lo está ruteando, le vamos a nombrar index. Guardamos. El index es el archivo que siempre va a buscar los navegadores para traerlo a pantalla en cualquier sitio web. Bien, ahora lo que vamos a generar van a ser las primeras estructuras de HTML5. La primera estructura, recordemos que era main. Abre main. La primera estructura se llama main. Entonces abrimos main, cerramos, volvemos a abrir y cuando vamos a poner la barra diagonal cierra sola. Recuerden que son estructuras de anidamiento, por lo cual nosotros vamos ingresando dentro de main, en este caso la estructura mayor
de HTML5, que son las 7 estructuras básicas que necesitan para poder diseñar un sitio web actualizado. Vamos a proseguir con header, abro, cierra directamente, después con nav, abro, cierro, abro, cierra sola. Después vamos a seguir con section. Section, recuerden, ¿dónde está? Acá está. Section, recuerden que va a englobar, en este caso, vamos a separar el código. No le den importancia a lo de abajo, fíjense, porque estamos haciendo el código, todo lo que es la estructura, pero como no tienen relleno ni están estilizadas, abajo no va a haber nada. En section nosotros vamos a poner dos estructuras: article, cierro, y aside, y cierro. Estas estructuras, recuerden que esto lo pueden encontrar en internet al revés, o sea que el article incluya section o viceversa. No es de importancia, porque simplemente son sugerencias que nos hace el código HTML5 para poder diagramar y maquetar nuestro sitio web. Bien, fíjense, nosotros estamos dentro de section, en este caso incluye article y aside. Por último, vamos a poner el footer. Ponemos footer, cierra, abro y cierra. Guardamos. Vamos a contar. Tenemos la estructura mayor. Otra cosa, las versiones más actualizadas, ya al posicionarnos nos están marcando dónde abre y dónde cierra. Aquí mismo abre y cierra. Header 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esas son las 7 estructuras que deben saber de HTML5 para poder armar un sitio web profesional. Nosotros, la estructura básica que vamos a hacer va a ser muy similar a esta, donde tenemos el header, nav, section, article, aside y footer. Fíjense que en esta estructura nosotros incluimos dentro de section el aside, pero podemos sacarlo. Es muy simple esto. Fíjense aquí. Yo aside simplemente lo arrastro fuera. Y article es una estructura HTML5 que sí se puede repetir. Entonces copio y pego. Bien, es muy simple. Ahora bien, teniendo las estructuras ya armadas, yo se las voy a dejar con espacio. Recuerden que los espacios en el código no suman nada, es simplemente para organización nuestra. Bien, vamos a visualizar cómo ha quedado. El main, que es justamente coincide con el body siempre va, fíjense. Bien, el body abre y acá en este caso, bueno, ha faltado, lo vamos a cerrar. Body directamente cierra. El main, que en estos casos siempre, para que no se confundan, generalmente HTML5 le da las mismas propiedades. Bien, el main sería el organizador en la pantalla principal, el contenedor principal de todo el sitio. El header, la cabecera, recuerden, el nav, la barra de navegación. Section sería justamente una sección de contenidos. En este caso incluye dos artículos como article, después cierra section y viene la site, que ese sería la pantalla al costadito donde puedo poner plugins de Facebook, de redes sociales, noticias del tiempo, y lo que a mí se me ocurre que sea algo secundario o que no venga la información principal, como puede ser también un banner comercial o publicitario. Bien, y cerramos con el footer, donde va la información de contacto y también redes sociales. Vamos a ir ahora a generar un nuevo archivo que va a ser la hoja de estilos CSS. Bien, ponemos crear. Fíjense,
que también lo primero que nos dice es que va a utilizar el set de caracteres UTF-8, o sea que el código que sea en español lo va a traducir en inglés. Fíjense que simplemente es traducción de caracteres y de código, no de palabras, no se vayan a confundir, es para que lo puedan entender los navegadores. Lo primero que voy a hacer es guardarlo, lo voy a guardar en la misma carpeta raíz que el index, lo vamos a llamar style, sería estilo en inglés. Guardamos, fíjense, acá lo tenemos, por un lado index.html y tenemos style.css por otro. Bien, cerramos el CSS y vamos a buscar donde dice la carpeta CSS por aquí. Y aquí en esta sección donde dice diseñador de CSS, o en sus versiones puede decir todo CSS, busquen en la pestaña donde esté resaltado siempre CSS, y en este caso el más, donde vamos a agregar el origen del archivo CSS. En este caso vamos a adjuntar un archivo CSS existente, siempre como vínculo. Examinamos, seleccionamos y aceptamos. Vamos a ver, fíjense, acá arriba en el head se ha adherido el link que llama a la hoja de estilos CSS. Guardamos y acá arriba fíjense que no está abierto, pero podemos reclamarlo, lo podemos llamar. Bien, quiere decir que ya está vinculado. Vamos a ir a la hoja de estilos CSS y vamos a ir definiendo propiedades. Lo primero que voy a definir es el body. Fíjense, recuerden, no le estoy poniendo ni hashtag, ni punto, ni nada adelante, porque son etiquetas HTML5. Bien, entonces abrimos llave, cerramos llave y nos introducimos, porque al hacer enter, fíjense, me voy a posicionar aquí, me da un parámetro de opciones de atributos de CSS. En este caso vamos a empezar con el background. Fíjense que el body sería lo mismo que el main, vamos a utilizarlo de la misma manera. Vamos a poner background, fíjense que solamente pongo background, vamos a ponerle un color de fondo que va a ser otra cosa. Las opciones de color que nos da va a ser en RGBA, o sea RGB más alfa, hexadecimal, que son los números que tienen 6 colores, y después los matices, o sea las propiedades del color. Generalmente trabajamos con hexadecimal. Yo les voy a poner un gris de fondo, voy a elegir punto y coma. A ver. Bien, el punto y coma es el que separa una propiedad de la otra. Recuerden, punto y coma, nada más. Guardamos. Le voy a poner un margin. Margin quiere decir margen. Le voy a poner, fíjense, 0 píxeles. ¿Por qué? Porque quiero que la pantalla se me vea completa sin ningún margen. Esto quiere decir, cuando pongo una sola vez margin, estoy aclarando que es para el margen superior, inferior, izquierda y derecha. Al igual que el padding. Padding quiere decir relleno. Sería todo lo contrario del margin. El margin sería para afuera. El padding sería el relleno hacia adentro. También le voy a poner 0 píxeles. Bien, punto y coma. Guardo. Lo que vamos a definir, fíjense que estas son las propiedades generales, va a ser un font family. Vamos a trabajar con las tipografías de sistema por ahora. Vamos a trabajar con la Gotham, la helvética. Si no tiene algunas de estas dos, va a seguir con la helvética, la Arial y siempre con el estilo sans serif. Voy a determinar un font size, un tamaño de fuente para todo, fíjense, de 12 píxeles, que está bien. Un color, que va a ser un color de texto, le vamos a poner blanco.
Siempre que aparezca color es color de texto. ¿Qué más podemos definir aquí? Un line height, que quiere decir height, que sería el interlineado. Yo le voy a poner 120 de porcentaje en este caso, que va a decir que tiene un interlineado aireado. Bien, si me fijo en la pestaña de diseño, yo voy a publicarlo desde aquí, vista previa en Chrome, ya me está tomando que el fondo es del color que le solicité. Si quisiera, en el header le puedo poner texto y voy a ver que también está tomando el color y el tamaño que solicité. Entonces ahora vamos a ir a definir lo que sigue. En este caso va a ser el header. Bien, vamos a ponerle acá arriba en el body faltó decirle que el width quiere decir el ancho, que sea siempre el 100% el ancho. El height, que sea automático, y overflow quiere decir desbordamiento, que el desbordamiento siempre sea automático para que la página se siga fluyendo hacia abajo. Ahora en el header yo le puedo poner que tenga un width de 100%. Bien, siempre vamos interactuando con las capas. Aquí faltó aclarar en el main que la posición sea relativa, que es para que se interrelacione con las estructuras o capas internas que va teniendo. Para hacerlo más preciso, disculpen, le voy a cambiar, en este caso le vamos a poner el width un 960 píxeles, que el width mayor de la pantalla sea de 960 píxeles. Bien, miren, si vamos a publicar, el width es de 960. No, mejor aún, vamos a dejar el body con 100% y vamos, para diferenciarlo al main, que sería la capa principal, le vamos a poner un width de 960 píxeles y le vamos a cambiar el background, el color de fondo, para que sea sensiblemente distinto. También le vamos a poner posición relativa a todas las capas como se están relacionando, posición relativa, y un height mínimo, o sea que quiere decir que mínimamente tiene que tener un height de 200 píxeles, una altura de 200 píxeles. Entonces vean cómo se va a ir armando. Ahora bien, para traerlo al centro, si pueden notar, no está centrado. Tendría que ponerle, lo voy a hacer online para que puedan visualizarlo y luego lo trasladamos al código. Le voy a poner inspeccionar y al main le voy a poner un margen automático para que se autocompense. ¿Vieron? Ya la estructura principal está en el centro. Entonces vuelvo a estilo, margin auto, queda todo compensado. Seguimos con el header. El header también, esto disculpen, me olvidé de aclarárselo porque es muy importante. Le ponemos posición relativa. Si bien HTML5 ya lo trae incorporado, todas las estructuras con posición relativa, pero se los aclaro porque hay otros tipos de posiciones que lo pueden llegar a confundir. La que utilizamos el 90% del tiempo es relativa.
Cuando una capa es independiente de toda la estructura, utilizamos otro tipo como absoluta. No se confundan, seguimos con esto. El header tiene una posición relativa respecto al main, respecto al body. Va heredando las propiedades, por ejemplo, de la font family, del tamaño de texto, del color. Y acá le vamos a poner que tenga un width, bueno, lo pusimos un height de 200 píxeles. Y otra cosa, le vamos a dar un padding general de 30 píxeles. ¿Qué quiere decir el padding? Ahora lo vamos a ver. Para esa propiedad también va siempre de la mano del box sizing. Box sizing, border box. Que el relleno que le ponga, el relleno de 30 píxeles para adentro, siempre esté contemplado dentro del 100% del width. Porque si yo le pongo 100% de width, que son los 960 píxeles del main, y después le estoy diciendo que el padding sea 30, me quedaría 100% más 30 de cada costado, o sea, más 60 píxeles. Con el box sizing lo que hago es que siempre me respete el 100%. Guardo, voy a ir a la cabecera y voy a poner, esta es la cabecera del sitio. Guardo y renderizo. Esto es el padding. Vieron que está separado 30 píxeles hacia los costados y hacia arriba, y en este caso también. Esta es la gran función que tiene el padding, que sirve realmente de mucho. Vamos a seguir. A la cabecera le vamos a decir que tenga un font size mucho más grande, de 36 píxeles, y que tenga un font weight, que sería el peso de la tipografía, bold. Guardo. Si actualizo, me voy a dar cuenta de que se va generando muy bien el sitio. Para seguir diferenciándolo, le voy a poner un color de texto distinto. Vamos a utilizar este que tenemos acá. Guardo, me fijo. Voy cambiando todas las propiedades. Seguimos con las demás estructuras. Para poder heredar mucho más fácil las propiedades, yo puedo copiar todo lo que es header, lo pego, le cambio el nombre, sería el nav. Nav, position relative, también que tenga un width del 100%, un height, en este caso más chico, de 100 píxeles, un padding mucho menor, le vamos a poner de 15. Box sizing, border box, que el padding siempre sea hacia adentro y no me sume al width ni al height, porque si no le aclaro esto me va a romper la estructura. Y un font size propio de un poco menor, de 24 píxeles. Un font weight lo vamos a eliminar, que siga heredando el del body, y el color, que tenga otro color, le vamos a poner en este. Si coma, guardamos y renderizo sitio. Claro, no se me cambió porque está heredando otras propiedades del header. Vamos a cambiarle el background. Vamos a ponerle un color para distinguirlo más claro, como este. Actualizamos. Ya están pegados. Recuerden que le dijimos en el general que todo tuviera 0 píxel de margen, entonces todas las estructuras se van a estar pegando. Ahora si relleno el nav, que esta es la botonera de navegación.
actualizo, me fijo y le voy a cambiar el color para que se pueda distinguir mucho mejor. Seguimos. Yo puedo seguir seleccionando. Esto es productivo, pero hay que tener cuidado de no arrastrar vicios. Bien, ahora viene el section, position relative. Le vamos a poner que tenga un width de 600 píxeles, un height, un min height. ¿Qué quiere decir un min height? Una altura mínima, porque recuerden que este se puede seguir agrandando hacia abajo por el contenido que puede traer. También de 600 píxeles. Padding, le voy a dar un padding también interno de 60 píxeles, siempre aclarando el box sizing. Un font size se lo voy a quitar para que herede el del body. Color, voy a poner otro color de texto. Y background también. Vamos a elegir, ya le vamos a empezar a dar color, uno más oscuro en este caso. Me fijo, voy viendo cómo se va armando todo el sitio. Ahora vamos a ponerle un texto acá adentro. Esta es la sección principal, a la cual yo voy a seleccionar. Y le voy a poner un encabezado 1. Recuerden los H1, los H2, H3, todos tenían su tamaño, su peso de fuente. Ahora no lo vamos a ahondar, pero si actualizo, voy a ver que no es los 12 píxeles de tamaño que me da del body, sino del H1. Vamos a seguir con esta estructura. Ya llevamos header, nav, section. Vamos a hacer internamente article. A section, nuevamente copio, pego y lo transformo en article. ¿Qué me sirve? Position relative, yes, me sirve. Width, fíjense, como es posición relativa, yo le voy a poner 100%, porque el 100% van a ser los 600 píxeles del section. Un min height también, vamos a hacerlo de 200 píxeles. Un padding, le voy a sacar todo. Lo vamos a dejar, sí, lo vamos a dejar para que se vea siempre con aire. Vamos a ver, le vamos a poner simplemente 20 píxeles, box sizing, border box. Estas dos propiedades, recuerden, van de la mano. Vamos a cambiarle el color. Color. Bueno, está tomando, ahí está. Vamos a ponerle un verde, un poquito más claro. Perdón, el color de texto vamos a cambiar. En este caso vamos a ponerlo también con un verde claro. Y el background también vamos a tomar un color, un verde más oscuro. Salvo, voy, fíjense. Ahora, si yo actualizo, me va a dar las dos secciones que parece que fuera una, pero bien, fíjense una cosa, botón derecho inspeccionar. Si yo inspecciono article, están las dos pegadas. En este caso, yo podría agregarle un margin bottom, margen inferior de 20 píxeles, así las separo. Entonces esto, recuerden, yo copio, voy style y pego. Vamos a dejar bien ordenadito. Entonces ahora vamos a diferenciarlas.
esta es el artículo 1. Y fíjense, en este caso, en el artículo 2, yo voy a traer una imagen. Yo les había enseñado cómo colocar la pestaña insertar aquí arriba. En común yo busco insertar imagen o directamente insertar imagen acá. Lo vamos a hacer desde acá. Yo previamente había generado la carpeta imagen y había traído algunas imágenes. Voy a traer esta imagen del osito. Y lo que tengo que tener cuidado, esta versión es más nueva, tengo que poner siempre el texto alternativo. Osito de peluche. Bien, entonces el atributo al se me va a rellenar. Acá seleccionando, vieron que prácticamente trabajamos siempre en la sección de código, no vamos viendo si pongo el dividir, primero que generalmente son pantallas, no nos deja ver de todo bien, pero no conviene porque no veo bien, no se aprovecha. Yo trabajo en código prácticamente. En este caso la imagen tiene 1800 por 1998, o sea, se me va a reventar la sección, por lo cual el height yo simplemente lo elimino y en el width yo le voy a poner 100%. Entonces me va a seguir respetando la sección. ¿Vieron? Me da el padding interno y me acomoda la imagen al 100% más el padding, sería el 95%, porque le pusimos el border box, el box sizing border box, para que no se reventara, y también me respeta el overflow, porque fíjense acá arriba, le pusimos un min height, un alto mínimo de 200 píxeles, y acá se rompió. O sea, lo dejó que siga hacia abajo la imagen, así que queda perfecta. Arriba me lo respeta, y abajo le pusimos la imagen. Ahora, a esta imagen, si yo la selecciono, recuerden que podemos ponerle un vínculo. El vínculo falso es con el hashtag, o directamente le ponen otra sección. Ponemos osito.html. Entonces, una sección que no existe. Vamos a ir a verla. Osito.html, si yo voy no va a haber nada. ¿Qué puede ser? Pueden decir, bueno, yo tengo las dos los dos div HTML5 article, pero quiero que el de abajo tenga, en vez de ese verde, tenga otro color. ¿Cómo lo puedo hacer? Es muy simple. Fíjense, en article yo voy a hacer un espacio y le voy a poner class. Ahí simplemente me lo da, le voy a poner class, le voy a poner verde. Al article de acá abajo le estoy definiendo que se le va a sumar una propiedad más. Entonces, en style, todavía lo vamos a poner aquí abajo inmediatamente. Estoy con las etiquetas HTML5, pero ahora vamos a ingresar una nueva etiqueta que son los estilos de capa. Fíjense, punto. Automáticamente el único que tengo generado es el verde. Ahora abro y cierro y le voy a poner background y le vamos a cambiar el verde, lo vamos a hacer mucho más oscuro, mucho más oscuro y más potente. Bien, eso es el único cambio que voy a hacer. Yo a la propiedad del background de article la voy a reemplazar, tiene prioridad la que está más particular, esta. ¿Vieron? En el segundo article le puse class verde, actualizo y me lo actualizó. O sea, puedo ponerle más propiedades, pero en este caso ya tengo todo resuelto. Sigamos. Sigue ahora el aside. Vamos a definir aside, o directamente también copiamos. Fíjense, ¿por qué les digo que copien las estructuras? Porque pueden tener muchas estructuras que hereden varios atributos. Si bien hay un código para aunar todos los atributos en una sola estructura, en este caso es preferible que lo vayan haciendo varias veces para tener entrenamiento.
como les decía, yo puedo poner article, aside, section, entonces me va a agregar todas estas características, pero en este caso lo vamos haciendo individualmente, repitiendo. Position relative, width, teníamos un width acá arriba en section de 600 píxeles, entonces 600 menos 600 menos 960 quedaría 360 píxeles, porque recuerden que esta estructura va pegada a section. Un min height también de 300, un tamaño mínimo de 300 píxeles, padding de 20 píxeles está bien, color lo vamos a dejar con el color por defecto y el background se lo vamos a cambiar para diferenciarlo. Vamos a hacerlo amarillo. Y un margin bottom también de 20 píxeles, pero le vamos a hacer una cosa más, margin left. Le vamos a poner, ¿por qué el margin left? Porque esta sección va pegada, o sea, el aside va pegado al section, si no, o sea, los puedo llegar a separar un poco. Le voy a poner 20 píxeles que les tengo que restar aquí arriba, 340, si no se rompe la estructura. Fijémonos. Primero, obviamente. Bien, lo que pasa en este caso es que las estructuras, por ejemplo, section con aside, siempre se apilan en una fila. Bien, o sea, por más que tenga este espacio, lo deja libre para que recién se acomode abajo. Entonces, ahora sí se lo vamos a aclarar para que se apilen siempre hacia la izquierda, por ejemplo. Voy a aprovechar a hacer lo que le expliqué recién. Voy a hacer una cosa. Voy a poner section, aside, o sea, voy a hacer una característica en común para los dos. Fíjense. Voy a ponerle float, que es flotar hacia la izquierda. Que estas dos estructuras que anteriormente veníamos definiendo, veníamos definiendo, tengan esa característica en común. Entonces, si vuelvo a poner, me voy a dar cuenta que me está respetando el margen y está entrando perfectamente la estructura. ¿Por qué? Porque la está apilando, quiere decir que si hay un poco de espacio al lado de section, pone la otra estructura. Si hubiese más espacio y hubiese una estructura más chica que aside, también que la ponga. Ahora vamos a ver. En aside vamos a aclararle, esta es la estructura para redes sociales. Actualizo. Seguramente se va a ver muy feo. Entonces acá vamos a aclarar que tenga un color oscuro. Vamos a hacerlo por ahí. Bien, entonces lo único que nos queda para terminar sería el footer. Y como ya aprendimos, voy a ir a una estructura que tenga 100%, por ejemplo article, footer, position related, width 100%, directamente lo vamos a definir con un height de 150 píxeles, padding también interno con el box sizing, color se lo vamos a dejar en blanco como lo trae la página por defecto. Y si el background, vamos a hacer otra cosa. El background vamos a traer una imagen donde dice URL, vamos a traer esta imagen de atardecer. Bien, ahora le vamos a definir un par de cositas que le vamos a poner no repeat, que no se repita la imagen, porque si la imagen es chica empieza a ponerla como mosaico, y en este caso tenemos una imagen grande que no hace falta que la repita. No repeat, que la centre
y listo. Vamos a ver ahora. El footer, algo está pasando que no ha aclarado. Bien, faltó aclarar en el footer porque anteriormente recuerden que tanto a section como a site le pusimos que flotaran hacia la izquierda. Entonces el footer no se hizo esa aclaración. Podemos ponerlo con nuestro float left también. Vamos a salir de acá y vamos a sumar aquí arriba al footer que tenga esa propiedad. Entonces ya estaría, ya tenemos las secciones footer, tenemos section, article, aside, donde van las redes sociales, la botonera para poner todos los botones. Aquí recuerden que van los links. Vamos a buscar. Entonces va vínculo 1. Nosotros lo hacemos, como vimos en clase, lo hacemos con una UL, una lista sin ordenar. Bien, esto es más fácil sí hacerlo. ¿No? Venimos a actualizar abajo. O sea, acá, vínculo 2. Y al vínculo le hacemos un vínculo falso. Y listo. Esto después se va a modificar, no se preocupen, porque lo que le vamos a hacer es que tenga siempre flote. Ya que estamos, lo vamos a terminar bien. Vamos a poner a los li, de eso, que tengan un flote hacia la izquierda, y un margin right de 20 píxeles. Un text decoration, no, le vamos a sacar todo tipo de decoración. Y el estilo de lista tampoco, sin puntitos, sin nada. Y un font size más chico. Vamos a dejarlo en 10 píxeles. Entonces al actualizar, ahí estarían los vínculos. Bien, ahí tendríamos la botonera. Bueno chicos, espero que lo hayan entendido. Esto es lo más completo que podemos hacer. Vamos a hacer este tipo de sitio para en la práctica. Sé que al principio puede ser un poquito complejo, pero esto es cómo se hace una aplicación, cómo se hace un sitio web, cómo se hace un diagrama para una tele, un display. Con esto pueden hacer un mailing, pueden hacer correos, pueden hacer infinitas cosas. Por eso es tan valioso. Espero que bueno, les haya servido. Sé que es complejito, es complejo al principio, pero sé que pueden. Cualquier duda saben que cuentan conmigo. Saludos.